Hola a todos y a todas. Como la formación continua es uno de los principales objetivos de la Secretaría de Prevención y Asistencia de las Adicciones, perteneciente al Ministerio de Salud, en este compromiso brindamos diversas instancias de formación sobre acciones de prevención y asistencia de problemas asociados al consumo de sustancias. En esta oportunidad presentaremos el curso del programa de cesación tabáquica. El mismo posee dos clases, la primera más enfocada en aspectos introductorios y generales de problemas asociados al consumo de tabaco, y la segunda clase enfocada en la intervención específica que se utiliza en el programa de cesación tabáquica. Les damos la bienvenida al licenciado José Carranza y a la licenciada Berenice Iroulegui. Ambos son licenciados en psicología, son miembros del equipo de cesación tabáquica del Centro Asistencial Córdoba y también referentes de RAC Interior. Bueno, bienvenidos, gracias por estar presentes hoy, José y Berenice. Los dejo para comenzar con la capacitación. Hola Pau, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación, bienvenidos a todos y a todas. Bueno, muchas gracias Pau de nuevo por la invitación y bueno, vamos a comenzar entonces con este curso que vamos a comenzar ahora, que tiene que ver con el programa de cesación tabáquica y más que nada la primera parte con el abordaje de esta problemática que es el consumo de tabaco, ¿sí? Como decía recién Pau, esta primera parte de la capacitación vamos a abordar cuestiones generales del consumo de tabaco, algunos datos que son importantes para tener en cuenta, sobre todo para tomar dimensión un poco sobre la problemática que es el consumo de tabaco, el alcance que tiene y las consecuencias a nivel mundial, digamos. Y también vamos a hablar un poco sobre el abordaje integral del tabaquismo desde atención primaria de salud, ¿sí? Son intervenciones que se podrían hacer cualquier profesional de salud en cualquier lugar, digamos, donde se hace atención primaria. Bueno, como decía recién, vamos a comenzar con algunos datos generales para poder tomar dimensión de lo que es esta problemática. Eh, el consumo de tabaco es la primera causa de muerte prevenible a nivel mundial. Como dice ahí, mata prematuramente a más de 6 millones de personas al año. Año a año este número va incrementando. Eh, y el cigarrillo tiene más de 7.000 sustancias tóxicas, de las cuales más de 50 producen cáncer. Este es un dato que muchas personas quizás no lo tienen o no lo saben, y que es importante para saber que no solamente que tiene tabaco, tiene nicotina, ¿no? Además de eso tienen 7.000 sustancias tóxicas y que más de 50 produce cáncer, digamos, ¿no? No es solamente que estamos consumiendo nicotina o tabaco. Hay un montón de otras sustancias como, no sé, el alquitrán, por ejemplo, que tiene eso y quizás muchas de las personas que consumen el tabaco no lo saben, ¿no? Entonces, para tomar dimensión también de lo que uno está consumiendo cuando fuma. Otro de los datos que es muy importante y también, sobre todo en la actualidad, es que todo tipo de tabaco es dañino, ¿sí? Cigarrillos convencionales, los cigarrillos armados, la pipa, el cigarrillo electrónico, etc. ¿Sí? En los últimos años ha aparecido el cigarrillo electrónico o los vapeadores, como primeros consumos de una persona que se inicia en el consumo de tabaco, ¿sí? En los últimos años se ha reducido el consumo de cigarrillos tradicionales, pero han aparecido el consumo de cigarrillos electrónicos publicitado y promocionado como una forma eh, que colabora para dejar de fumar cigarrillos tradicionales y como un consumo que no genera tanto daño a la salud, ¿sí? Las últimas investigaciones han evidenciado que sí, el cigarrillo electrónico tiene daños para la salud, ¿sí? Por la forma de combustión que tiene, de electricidad, ¿sí? El humo que inhalamos también, y que no hay evidencia que nos afirmen de que ayuda a dejar de fumar a las personas los cigarrillos tradicionales. Más bien, muchas de las personas que intentan con este método quedan fumando cigarrillos tradicionales y también le suman el vapeador o el cigarrillo electrónico. Y si dejan de fumar cigarrillo tradicional, siguen fumando
cigarrillo electrónico, que es dañino también para la salud, ¿no? Tiene una forma de consumo hasta más fácil el cigarrillo electrónico, por ejemplo, o sea, es cuestión de apretar un botón y como lo que sale es vapor, muchas personas fuman en lugares cerrados, no es el humo denso del cigarrillo común. Tienen, eh, tienen gustos, distintos gustos, entonces eso también lo hace más apetecible, por decirlo de alguna manera. Eh, entonces, las tabacaleras le han buscado la forma de seguir vendiendo tabaco y es de esta manera. Pero es importante saber este dato, ¿no? Todo tipo de tabaco es dañino, a su manera y de su forma. Eh, Otro de los datos que también son conocidos, pero vamos a ver ahora por qué es importante trabajarlo. El cigarrillo causa múltiples daños en el organismo, enfermedades cardiovasculares, respiratorias, reproductivas y distintos tipos de cáncer. Lo más conocido es o lo que todos podemos saber o conocer es que causa enfermedades respiratorias, ¿no? O algún tipo de cáncer en los pulmones, cardiovasculares, pero hay que saber que afecta a distintos y diversos órganos de nuestro cuerpo, ¿sí? Por lo cual, digamos, si somos fumadores y no tenemos un daño en los pulmones todavía, no quiere decir que no podamos tener otros daños relacionados al cigarrillo en otro órgano del cuerpo. Ya lo vamos a ver un poquito más específico a eso. Así que bueno, estos datos son importantes para saber las consecuencias que tiene el cigarrillo a nivel mundial, a nivel de población y a nivel de cuerpo. Otra de las cuestiones que es muy importante trabajar y algo que se ha visto reflejado en el trabajo en los últimos años es poder ver las consecuencias del consumo de tabaco en mujeres embarazadas. Como dice ahí, en relación con el daño que el tabaco puede generar en la madre durante el embarazo, encontramos posibilidades o riesgo de aborto espontáneo, embarazo ectópico, complicaciones placentarias, rotura prematura de membranas o parto prematuro. Esto bueno, en el momento del embarazo, si hay una persona que fuma, bueno, poder trabajar estos riesgos son muy importantes tanto para el embarazo como para los hijos de madres que fuman, ¿sí? Los riesgos son bajo peso al nacer, síndrome de muerte súbita al lactante, riesgo de patologías respiratorias, efectos cognitivos como dificultades de aprendizaje y desórdenes de conducta. Entonces, la primera recomendación que se da en una persona que está embarazada y fuma es dejar de fumar. ¿Sí? La única recomendación, ¿sí? No fumar nada, digamos, así de simple, para evitar estos riesgos, ¿sí? Hoy, por supuesto, hay tratamientos, se puede realizar tratamientos para las personas que están embarazadas y fuman y quieren dejar de fumar, porque lo sabemos y lo vamos a ir trabajando a lo largo de toda la capacitación, la complejidad de esta problemática, ¿sí? Del consumo de tabaco. Eh, es difícil, digamos, complicado dejar de un día para el otro, pero sí tener el acompañamiento para personas embarazadas para que logren el objetivo, ¿sí? Tanto es riesgoso, ¿sí? Para el embarazo y para los hijos de madres que fuman, eh, tanto las mujeres embarazadas que fuman como si conviven con alguien que también fuma, ¿sí? Es decir, si son fumadoras pasivas. ¿Sí? Entonces, la recomendación es ni fumar ni tampoco ser fumadores pasivos. En Vamos con la relación a próxima. eso, sí, José, aportar, bueno, cómo poder abordar toda esta información, ¿no? con mujeres embarazadas, teniendo en cuenta el estigma que muchas veces trae aparejado el consumo de tabaco, bueno, en una mujer que fuma y que está embarazada. Entonces, bueno, ser muy cautelosos a la hora de poder transmitir esta información y siempre acompañar y motivar la cesación bueno, en el mes de embarazo en el que esté, reconociendo estos riesgos que tiene para ella, para el bebé que está por nacer. Pero bueno, también esto de trabajar motivacionalmente y poder acompañar y contener, ¿no? Por todo lo que trae aparejado, los sentimientos de culpa relacionados al continuar fumando y no poder dejar de hacerlo, ¿no? Entonces,
bueno, digo, hay como considerar cómo trabajar esta información con esta población particularmente. Bien, perfecto, sí, sí, sí. Vamos a ver con las intervenciones que vamos a ver en un ratito, cuáles se pueden también, cuáles van a ser apropiadas para trabajar con mujeres embarazadas. Bien, otra de las cuestiones importantes es que desde hace unos años se han llevado a cabo estrategias para el control del consumo de tabaco, ¿sí? A nivel mundial, y estas estrategias se han bajado a nivel nacional y provincial, ¿sí? Tienen que ver con lo que es la prevención ambiental, ¿sí? Un conjunto de medidas que ayuda a poder bajar, digamos, el consumo de tabaco, la prevalencia del consumo de tabaco a nivel de la población, ¿sí? A nivel mundial se celebra el Convenio Marco de Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Eh, y una de las directivas, digamos, las directivas principales es la prohibición de publicidad y patrocinio de cigarrillo, conforme a las normas de cada constitución. Esto de hasta hace 20, 25, 30 años, había publicidad del cigarrillo, no sé, en eventos deportivos, ¿sí? En la calle, en la televisión, en los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, esta es una medida también muy efectiva en conjunto con otras, por supuesto. Eh, las advertencias sanitarias fuertes en paquetes de cigarrillos, eso también es muy conocido, si bien sabemos que por una persona que no tiene ninguna intención de dejar de fumar, esta sola medida por ahí no alcance, pero sí para personas que todavía no fuman o personas que ya se están cuestionando esto. Entonces, este conjunto de medidas eh, puede ser efectivo. La alza en los impuestos y el aumento del precio del cigarrillo, eh, impulsar y legislar ambientes libres de humo. Esto lo vemos acá en la provincia de Córdoba desde hace unos 15 años más o menos, con esto de los ambientes libres de humo. Ahora es impensado fumar en un aeropuerto, en un colectivo, en un hospital, y hasta hace un tiempo. Realmente eso ayuda a generar incomodidad en el consumo, justamente porque las personas que tienen que estar en estos lugares cerrados, cualquier lugar cerrado, no pueden fumar, entonces pasan mucho tiempo sin fumar. Entonces genera, digamos, esta ayuda, digamos, para en conjunto con las otras medidas. Promover los tratamientos de cesación tabáquica también es muy importante. Con estas medidas seguramente muchas personas se empiezan a cuestionar o a pensar esto de querer dejar de fumar. Sabemos que es un proceso muy complejo, por lo cual hay tratamientos terapéuticos y farmacológicos que son efectivos. Entonces es muy importante que la gente conozca de estos tratamientos. En la medida que conoce estos tratamientos, se acercan y bueno, hacen el intento o el proceso para dejar de fumar. Por lo menos esa es nuestra experiencia desde el CAS Córdoba. En la medida que se promocionan los espacios de cesación tabáquica, siempre hay personas con la intención de dejar de fumar, pero quizás no saben cómo, o han intentado por sus propios medios, y sabemos que eso hay muchas posibilidades de recaída, ¿sí? Sin tener las estrategias que colaboren con la abstinencia. Bien. Y la otra es reducir el comercio ilícito. Bueno, a nivel nacional hay leyes que acompañan, y a nivel provincial también, hay leyes que acompañan todas estas medidas, ¿sí? Y es muy importante que se dé a nivel nacional y provincial y a nivel local, digamos, para que se puedan controlar y se puedan llevar a cabo. Desde el año 2011 tenemos ahí la Ley Nacional, Programa Nacional de Control del Tabaco, y bueno, acompañan las medidas que hablaba recién: prohibición de fumar en espacios cerrados de uso público-privado, prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de cigarrillos, inclusión de advertencias sanitarias y de 0800 del Ministerio de Salud, prohibición de ventas a menores de 18 años, ¿sí? Prohibición de venta de cigarrillos sueltos, enlatados de menos de 10 unidades y a través de máquinas expendedoras, ¿sí?
Y a nivel provincial también leyes que acompañan y sobre todo hay algo que es muy importante, eh, prohíbe la comercialización de productos destinados a fumar, como así también dispositivos electrónicos con tabaco o cualquier otra sustancia que expida humo, gases o vapores. Esto de sumar, digamos, de prohibición del consumo de dispositivos electrónicos, como son los cigarrillos electrónicos, es muy, muy importante, eh, dado a que es muy reciente también esto. Entonces, es importante si puedan sumar todas las medidas necesarias para prevenir todos los problemas y las consecuencias que vienen relacionadas al consumo de tabaco. Bien. Perdón, bueno, un poco en relación a lo que ibas planteando, José, sobre la legislación provincial y esta incorporación en el artículo de la prohibición del consumo de cigarrillos electrónicos, bueno, consideramos que es fundamental, sobre todo reconociendo que esas son las nuevas modalidades de consumo, ¿no? Sobre todo en población adolescente, y que, bueno, como decías hace un ratito, son también las lógicas de las industrias tabacaleras de proponer nuevas formas de consumo, teniendo en cuenta que ha ido disminuyendo el consumo de tabaco a través del consumo de cigarrillos tradicionales, ¿no? Y que los cigarrillos electrónicos en cierta medida también imitan como los efectos psicológicos, comportamentales del comportamiento de fumar, y que bueno, desde ahí también desde que están como adquiriendo mayor prevalencia. Entonces, poder trabajar sobre esos determinantes ambientales que tanto la legislación provincial como nacional y el convenio marco apuntan a eso, ¿no? A reconocer que esos determinantes ambientales favorecen la accesibilidad de consumo de tabaco, bueno, a esto de que tampoco permiten o van en esto de empezar a regular, perdón, los ambientes libres de humo, que son aspectos claves que infieren directamente sobre las modalidades de consumo de la población. Bueno, y un poco siguiendo en esta temática, vamos a mencionar también los daños en la salud del consumo de tabaco, que ya seguramente la mayoría conocen o han escuchado, pero no está mal volver a refrescarlo, en los diferentes órganos, ¿no? Pero principalmente a nivel cardiovascular, por ejemplo, esto de, bueno, cardiopatía, infarto, ACV, a nivel cerebrovascular, a nivel de la salud bucal, por ejemplo, que está seriamente afectada también por el consumo de tabaco, en la piel, por ejemplo, envejecimiento prematuro de la piel, pérdida de brillo, de elasticidad, por esto de que el tabaco inhibe la producción de colágeno. Bueno, tenemos daños en la salud en todos los órganos, pero creo que principalmente esto también hay que tenerlo en cuenta y cómo lo vamos a trabajar con nuestros pacientes es atendiendo a la edad evolutiva en la que se encuentra la persona, para que esa estrategia motivacional o la intervención que vamos a realizar sea acorde a la situación actual que está viviendo, ¿no? Después vemos, por ejemplo, a nivel de los pulmones, bueno, cáncer de pulmón, de bronquios, tráquea, EPOC, bronquitis crónicas, bueno, en cuanto a la reproducción también, tanto femenina como masculina, diferentes tipos de cáncer, en el caso de la reproducción femenina, cáncer de cuello de útero, menopausia temprana, reducción de la fertilidad, en el caso de la reproducción masculina, infertilidad, bueno, pérdida de número de espermatozoides, impotencia. Tenemos como diferentes consecuencias vinculadas al consumo de tabaco y siempre en esto es sumamente importante como trabajar con el paciente respecto a si se han presentado alguna de estas secuelas a consecuencia del consumo de tabaco, o ver si siente alguna molestia particular y que podamos relacionarla con bueno, el consumo de tabaco. Una vez que consideramos los riesgos, también vamos a tener en cuenta cuáles son los beneficios de dejar de fumar, que están directamente relacionados a eso, y principalmente destacar que los beneficios de la cesación tabáquica son inmediatos a la cesación tabáquica. Incluso cuando uno va logrando disminuir la cantidad de cigarrillos, ya pueden empezar a vislumbrarse algunos de estos beneficios. Por ejemplo, a los 20 minutos de abstinencia se puede observar una normalización de la presión arterial y de la frecuencia cardíaca, mejorando también la temperatura y la circulación de las manos y los pies.
A las 8 horas la nicotina baja notoriamente en la sangre y empiezan a aparecer algunos signos y síntomas de la abstinencia. A las 12 horas aumentan en la sangre los niveles de oxígeno y baja la concentración de monóxido de carbono, ¿no? Cuando sabemos que el nivel de monóxido de carbono está aumentado en las personas fumadoras, entonces ese nivel baja a las primeras horas de haber logrado la abstinencia. A las 24 horas empieza a mejorar el funcionamiento cardiovascular en todo el organismo, comienza a normalizarse el olfato y el gusto a las 48 horas, y así podemos ir viendo, y acá lo tenemos en la diapositiva, a medida que van pasando los días, empiezan a observarse ciertos beneficios, para posteriormente ir viendo, por ejemplo, que entre las 2 y las 4 semanas empiezan a mejorar también los niveles de colesterol, el funcionamiento de las arterias, va disminuyendo también el riesgo de padecer infarto de corazón, mejora el funcionamiento de los pulmones. Bueno, y después ya a los 5 o 10 años, por ejemplo, de haber logrado la cesación, el riesgo de ACV es comparable al de una persona no fumadora, disminuye también el riesgo de padecer cáncer de pulmón, ¿está? Y el riesgo de enfermedad coronaria, por ejemplo, a los 15 años, es comparable al de una persona no fumadora. ¿Por qué es importante ir trabajando estos beneficios con los pacientes y bueno, con las personas que consultan al sistema de salud? Un poco para desmitificar esto de que después de tantos años fumando, por ejemplo, después de 20 años fumando, ¿para qué voy a dejar de fumar si el daño en el organismo ya está hecho? ¿No? Que es algo que comúnmente escuchamos. Y en realidad podemos ver que aún habiendo fumado determinada cantidad de años, los beneficios de la cesación son inmediatos, ¿no? Y en el caso de una persona que ya presenta alguna secuela, como consecuencia del consumo de tabaco, por ejemplo un EPOC, no vamos a lograr con la cesación que el EPOC desaparezca, pero sí podemos evitar que siga progresando. Y desde ahí es que vamos a trabajar motivacionalmente para que esa persona pueda dejar de fumar, ¿no? Reconociendo que si sigue fumando, contribuye a que ese EPOC siga progresando, ¿está? Entonces, estos beneficios son inmediatos a la cesación, ¿no? Y como decíamos, más allá de la cantidad de tiempo que uno lleve fumando, siempre es un buen momento para dejar de fumar, reconociendo de que los beneficios se van a presentar en muchos órganos de la persona, ¿no? Y también, como decía hace un ratito, poder vincularlo con la edad y la situación actual de la persona que nos está consultando, ¿no? Sin tener que ir quizás a esto de las consecuencias como, bueno, más graves, ¿no? Como puede ser un cáncer de pulmón o un ACV, sino poder pensar también en esas molestias que hoy motivan la consulta, ¿no? Por ahí una falta de aire, un cansancio, un agotamiento que una persona puede empezar a experimentar, que no tiene que ver con una secuela más grave a largo plazo, sino con esta molestia que en este momento puede llegar a motivar que la persona se plantee la posibilidad de dejar de fumar, ¿no? Entonces siempre ir adecuando esto de trabajar tanto con los riesgos del consumo de tabaco y los beneficios en relación a la situación de la persona que está consultando. Bien, luego de hablar un poco de, bueno, de toda esta información que es muy importante tenerla en cuenta, como decíamos al principio, eh, esa misma información, agregando algo, es muy importante para los tratamientos, ¿sí? Los tratamientos que nosotros hacemos en la Secretaría, que tienen que ver mucho con la psicoeducación, que las personas tengan en cuenta esta información para que puedan comprender un poco lo que va a suceder en el caso de los beneficios cuando dejen de fumar, y también lo que les sucede o le podría suceder si siguen fumando, ¿verdad? Eh, Luego de esta información vamos a hablar sobre una parte sobre el tratamiento del tabaquismo como un abordaje integral del equipo de salud, ¿sí? Eh, Quiere decir esto, eh, que no necesariamente requiere esta temática en todos los casos que trabaje un especialista, ¿sí? En un tratamiento específico para dejar de fumar. Quizás se puede empezar a hablar de la temática en equipos de salud, ¿sí? En cualquier consulta de salud que pueda hacer la persona, es muy importante que se le pueda preguntar si fuma y si quiere dejar de fumar en el corto plazo, pero como preguntas básicas, ¿sí? Para empezar a trabajar sobre esto y si se requiere un tratamiento especializado, poder dar esa recomendación para que o esa derivación para que la persona lo realice, ¿sí?
Pero es muy importante aprovechar esta instancia de consulta general, cualquier problema de salud, para empezar a hablar de la temática. Bueno, este tratamiento es conocido como intervención breve y está compuesto por 5 pasos, ¿sí? Las 5A. Averiguar, el primer paso es averiguar e identificar a las personas que fuman y a los fumadores pasivos. El segundo paso es aconsejar de modo claro y firme. El tercer paso es asistir y evaluar la motivación para dejar de fumar. Cuarto paso es ayudar con consejería y ayuda farmacológica. Y el quinto paso es acompañar con seguimiento. A continuación nos vamos a frenar un poquito en cada uno de esos pasos, ya que creemos que son importantes más allá del tratamiento especializado. El primero es averiguar si la persona está bien, ¿sí? Interrogar a toda persona que consulta el sistema de atención de salud sobre su consumo de tabaco y registrarlo sistemáticamente, ya que esto aumenta la tasa de intervención por parte del equipo de salud, ¿sí? Eh, a partir del registro, como dice ahí, todo el equipo de salud puede brindarles consejos para abandonar el cigarrillo y mantener los ambientes libres de humo. Es muy importante saber si la persona fuma o no y para hacerles recomendaciones relacionadas a eso. Eh, Recomendaciones y consejos que van de la mano a más a un estilo más motivacional, como decía Bere hace un rato, ¿verdad? Nosotros, bueno, uno pregunta siempre a los pacientes si los médicos les han recomendado dejar de fumar o les han dicho que hagan un tratamiento. Muchas veces las recomendaciones, bueno, no es bueno generalizar, pero las recomendaciones van del estilo de tenés que dejar de fumar o te va a pasar tal cosa, ¿sí? Está bueno que las recomendaciones, las sugerencias sean bien individualizadas, dependiendo la situación del paciente, trabajando un poco más con, bueno, te gustaría dejar de fumar, viendo capaz que a las personas les gustaría, pero no saben cómo, dándoles recomendaciones más, más del estilo más motivacionales, más abiertas, más amables también, ¿sí? Teniendo en cuenta que no es un proceso fácil. Entonces, bueno, el primer paso es averiguar, ver y dejar registrado en el sistema si la persona fuma o no, para que otros profesionales puedan abordarlo nuevamente, ¿sí? Eh, el segundo paso un poco lo que decía recién, el aconsejar. Brindar un breve consejo de algunos minutos para dejar de fumar a todas las personas que fuman porque esto incrementa la tasa de satisfacción. O sea, la mayoría de los pacientes que consultan para dejar de fumar específicamente, la mayoría se los ha recomendado el médico. El consejo debe ser claro, firme y personalizado, un poco lo que decía recién. Ofrecer un consejo como médico que tenga que ver con la situación actual. Como decía Vera hace un ratito, esto de, bueno, quizás un paciente joven que fuma, quizás no es su mayor preocupación la salud o tener algún problema respiratorio a largo plazo, ¿sí? Quizás tu preocupación sea en este momento o tu deseo está en tener hijos, por ejemplo, entonces nuestra recomendación, nuestro consejo va a ir por ahí. Ahí es que afecta la reproducción femenina y la reproducción masculina y todo lo que veíamos recién. Bueno, entonces, teniendo en cuenta lo que nos historia del paciente, en la actualidad, ¿sí? Vamos a dar recomendaciones y consejos dependiendo de eso, ¿verdad? Eh, entonces, es muy importante eso, escuchar y dar recomendaciones teniendo en cuenta lo que nos dice el paciente. Los fumadores reconocen que el consejo del profesional tiene una fuerte influencia en su decisión. Por ahí, a veces el consejo va más desde el lado del miedo, esto de, bueno, siempre digo, bueno, deja de fumar o te vas a morir, un ejemplo bien extremo. Pero desde el miedo quizás lo único que hace es generar un poco más de ansiedad y que el paciente siga fumando, ¿sí? Así que bueno, eso tiene que ver con el segundo paso, digamos, el aconsejar, ¿sí? Ahora pasamos al tercero. ¿Veré? Bien, la tercera A es asistir y evaluar la motivación para dejar de fumar. En este punto debemos considerar que
no todos los fumadores están igualmente preparados para dejar de fumar, ¿no? Más allá de, bueno, esto que decía José, siempre la idea es poder aconsejar la cesación, pero tener en cuenta que no todos están de la misma manera listos o con la disposición para dejar de hacerlo. Y tener en cuenta esto nos va a dar una idea también en qué estadio del cambio se encuentra esa persona a dejar de fumar. Si nosotros consideramos las etapas del cambio de Prochaska y Clemente, tenemos, bueno, precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantenimiento y recaída. Y las diferentes etapas nos dan una idea de en qué situación se encuentra esa persona respecto al cambio que quiera lograr, en este caso dejar de fumar. Entonces, tener en cuenta también que mientras más lejos esté la persona de tomar la decisión, o vemos nosotros que está más precontemplativo, es decir, que sabe, o bueno, está fumando pero quizás todavía no reconoce que esto sea un problema, o tiene esto de que reconoce que puede controlar todavía el consumo de tabaco. Entonces ahí es cuando más tenemos que intervenir con preguntas reflexivas, con preguntas abiertas, preguntándole a esa persona por qué fuma o cuáles son los miedos principales que tiene para dejar de fumar. Y a partir de ahí también ir viendo de que cuanto más cerca esté de la decisión, quizás vamos a ser más precisos y más directivos con las intervenciones, ¿no? Con los consejos que puedan promover esa cesación. En relación a esto de los temores o obstáculos que uno tiene para dejar de fumar, principalmente se pueden observar esto de, bueno, el temor a aumentar de peso, o porque, no sé, en este momento quizás tiene un montón de otros problemas y no está pensando en dejar de fumar, o porque no se siente capaz de lograrlo, ¿no? Eso es algo muy común en esto de lo que mencionaba José, bueno, tenés que dejar de fumar. La mayoría de los fumadores saben que tienen que dejar de fumar porque la mayoría saben de todos estos riesgos y todas las consecuencias que se pueden desencadenar por ese consumo. La realidad es que muchas personas no saben cómo hacerlo, ¿no? Entonces, poder transmitir esto de que dejar de fumar no es fácil y que requiere de este acompañamiento profesional muchas veces, ¿no? Y este seguimiento por parte del profesional que que esté en ese momento haciendo la entrevista. Algo muy importante también a tener en cuenta es en la evaluación clínica, poder preguntar sobre los intentos previos, si alguna vez intentó dejar de fumar, qué pasó en ese momento, cómo se sintió, si pudo alguna vez lograr dejar de fumar, cuánto tiempo estuvo sin hacerlo, cómo han sido las recaídas, cómo fue que volvió a fumar, en qué circunstancias. Vemos que usualmente se da esto de, bueno, había dejado de fumar y después tuve una reunión, un asado y me dieron un cigarrillo y pensé que si fumaba una pitana no me iba a pasar nada, y eso sirvió para desencadenar todo el consumo posterior. O, por ejemplo, alguna situación de mucho estrés, de angustia, que hace que el fumador tenga una recaída y vuelva a recurrir en el consumo de tabaco. Entonces, siempre los intentos previos nos van a dar mucha información respecto a esas experiencias de cesación previa y también de las recaídas, que son las que nos van a permitir en este momento poder planificar y anticiparnos para evitar que vuelvan a ocurrir esas recaídas si es que se logra la cesación. Y algo muy importante también a tener en cuenta en este paso es evaluar el nivel de dependencia física. Esa evaluación nos va a dar una idea también acerca de si es necesario hacer algún tipo de tratamiento farmacológico. ¿Cómo hacemos un diagnóstico del nivel de dependencia física? Tenemos una herramienta que es sumamente simple de utilizar y que puede ser autoadministrada por el paciente o la podemos aplicar nosotros, que es el test de Fagerström, que nos va a permitir evaluar el nivel de dependencia física, de adicción a la nicotina, y los resultados que vamos a obtener en ese test va a ser si el paciente es nada o poco dependiente, si tiene una dependencia media, si es fuertemente dependiente o si tiene una gran dependencia. Ahí podemos ver al costadito las diferentes puntuaciones, si tiene de 1 a 3 puntos nada dependiente, de 4 a 6 dependencia media, 7 a 9 fuertemente dependiente o 10 o más gran dependencia. Y tenemos algunas preguntitas que van a ser indicadores de ese nivel de dependencia física, principalmente cuántos cigarrillos fuma por día, ¿no? Tenemos de 1 a 15, de 16 a 25 o más de 25, y en la columna de los resultados vamos a ver que, por ejemplo, si fuma de 1 a 15, el resultado va a ser 0, de 16 a 25 va a ser 1, más de 25, 2, y vamos a ir haciendo un circulito en el resultado correspondiente. Después se hace una sumatoria de ese puntaje y a partir de ahí nos va a dar un resultado que va a indicar el nivel de dependencia.
Hay 3 preguntas que son claves que tienen que ver con esto de cuántos cigarrillos fuma por día, cuánto tiempo pasa desde que se levanta hasta que fuma el primer cigarrillo, y si fuma más por la mañana que el resto del día, ¿no? Después tenemos otras preguntas, por ejemplo, si le resulta difícil no fumar en lugares prohibidos o lugares cerrados, si fuma cuando está enfermo, si traga el humo al fumar, qué cigarrillo le proporciona mayor satisfacción. Son algunas preguntitas que nos van a orientar acerca de, bueno, ese nivel de dependencia física, sobre todo. Que, como decía hace un rato, van a orientar respecto a si es necesario algún tipo de tratamiento farmacológico. Algo también importante a considerar son algunos aspectos psicológicos de la adicción al tabaco. En primer lugar, tener en cuenta que toda adicción tiene tolerancia, es decir, la tolerancia es la necesidad de consumir mayor cantidad para lograr el mismo efecto. Esto lo podemos ver por ahí en las entrevistas cuando bueno, los pacientes mencionan que empezaron fumando algunos pocos cigarrillos y posteriormente con el paso del tiempo han aumentado mucho la cantidad, y esto tiene que ver con esa tolerancia, ¿no? De que quizá en algún momento con esa poca cantidad de cigarrillos lograba los efectos deseados o esperados, y a medida que fue pasando el tiempo, el cuerpo se va habituando a una presencia de nicotina en el organismo, entonces va exigiendo cada vez un poco más. Al mismo tiempo, a pesar la persona sigue fumando a pesar de padecer un problema físico o psicológico persistente por el consumo de dicha sustancia, que esto sería la dependencia, ¿no? De aún sabiendo que esto me genera determinadas consecuencias, o estoy experimentando, por ejemplo, falta de aire, cansancio, fatiga, o algunos problemas de ansiedad, sigo fumando justamente por la dependencia que se genera. Y otro concepto muy importante es la abstinencia, que se caracteriza por esos síntomas que siguen a la privación brusca del consumo, ¿no? A cuando uno deja de fumar, o incluso, como decía hace un rato, empieza a disminuir progresivamente la cantidad de cigarrillos, ¿no? Si un fumador de 60 cigarrillos por día empieza a bajar a 40 o a 30, puede empezar a experimentar ya algunos signos de la abstinencia. Cuando hablábamos recién del concepto de dependencia y de dependencia física, vamos a tener en cuenta también que tenemos una triple dependencia en el consumo de todas las sustancias. Nosotros acá nos vamos a focalizar particularmente en el consumo de tabaco, pero en cualquier trastorno por consumo de sustancias observamos esta triple dependencia, que no son aspectos separados, sino que están íntimamente relacionados, y podemos ver, por ejemplo, en la parte de la dependencia física, que hay una sustancia que produce adicción física, que es la nicotina, y el organismo se habitúa a una presencia constante de nicotina en sangre, y necesita ese nivel de nicotina para funcionar con normalidad. Cuando ese nivel desciende, es decir, cuando el fumador empieza a disminuir la cantidad o logra la abstinencia, aparece el síndrome de abstinencia, que en un ratito vamos a ver cuáles son las características principales. Pero eso corresponde a la dependencia física, ¿no? Ahí tiene que ver con lo que la nicotina genera químicamente en el organismo y a nivel del sistema nervioso central. Por otro lado, tenemos la dependencia psicológica, que se caracteriza por el consumo de tabaco para experimentar un estado positivo, como puede ser el placer, el bienestar, que es a lo que los fumadores usualmente asocian el consumo de tabaco, ¿no? El consumo de tabaco genera placer, genera bienestar en los fumadores. O también, por ejemplo, para liberarse de algún estado negativo, ¿no? Esto de fumo para disminuir el estrés, para aliviar la ansiedad, fumo por aburrimiento también. Entonces podemos ver cómo la conducta de fumar actúa como un reforzador, ¿no? Que busca ser repetido, que puede ser un reforzador positivo por esto de los efectos del placer o el bienestar, o también como un reforzador negativo para aliviar un estado de malestar, ¿no? Pero esta conducta actúa como un motor de consumo porque mantiene siempre una expectativa, ¿no? O algún efecto que se está esperando. Y por último, la dependencia social, que tiene que ver con el desarrollo de relaciones interpersonales asociadas al consumo de sustancias, o, por ejemplo, el deseo de fumar en determinadas reuniones sociales, en algunos grupos. Hay personas que quizás no tienen una dependencia física muy elevada, pero sí una dependencia social, que fuman en determinados momentos, los fines de semana, con algunas personas, en algunos eventos particularmente, y que igualmente, por más que no fumen gran cantidad de cigarrillos, hay una percepción por parte del fumador de no poder dejarlo, ¿no? Entonces,
En algunos casos se presenta mayor dependencia física, o mayor dependencia psicológica, o mayor dependencia social, pero estos están muy interrelacionados y tenemos que ir trabajándolos puntualmente porque cada una de esas dependencias genera una abstinencia también. Entonces está bueno ir trabajándolo con el paciente en relación a dónde se siente más identificado. Si considera que tiene más una dependencia física o esto de la dependencia psicológica en relación a eso. Bien, entonces considera esto de la triple dependencia y poder trabajarlo también con los pacientes. Bueno, el síndrome de abstinencia. Principalmente este síndrome se caracteriza por un deseo irrefrenable de fumar, que se llama craving, que es un deseo que dura muy pocos minutos, pero asegura de que si el paciente tiene cigarrillo cerca, va a volver a fumar. Está es un deseo muy intenso. Después, algunas características también del síndrome de abstinencia es experimentar cierta tensión, irritabilidad, el paciente se encuentra más irritable, con más mal humor, algunos dolores de cabeza, por ejemplo, dificultad para concentrarse o para mantener la atención, problemas para dormir o dificultades, bueno, sí, para conciliar el sueño, o somnolencia, estado de cansancio durante el día, aumento del apetito y potencial aumento de peso. Este es un tema muy importante también que vamos a trabajar con los pacientes. ¿Por qué? Porque la nicotina acelera el metabolismo, también le permite a los fumadores, al ser un anorexígeno, lo que le permite es pasar más tiempo sin comer, entonces es muy esperable cuando el paciente deja de fumar que tenga más apetito y que pueda llegar a aumentar de peso, que en realidad más que aumento de peso vamos a hablar de recuperación de peso, porque en realidad el fumador está aproximadamente entre 4 y 5 kilos por debajo del peso habitual. Entonces, lo que ocurre cuando la persona deja de fumar es una recuperación del peso esperable, no tanto con un aumento de peso. Pero sí algo que lo vamos a trabajar a lo largo de todo el seguimiento, porque como decíamos hace un rato, es un obstáculo a la hora de pensar en dejar de fumar y tenemos que trabajarlo. Bueno, pueden experimentarse también ciertos temblores. Este síndrome de abstinencia también es muy singular de cada persona, ¿no? No es generalizable a todos. Son algunos aspectos básicos que pueden darse, en algunas personas se dan con mayor intensidad que en otras, pero está bueno trabajarlo porque la información disminuye también los niveles de ansiedad. Si nosotros trabajamos con las personas que consultan acerca de cuáles son las cosas esperables que ocurran, en el momento en que aparecen las van a transitar con mayor facilidad, o por lo menos con la tranquilidad de saber que esto es normal de que aparezca y que es necesario transitarlo, ¿no? Cuando uno deja de fumar, el síndrome de abstinencia hay que pasarlo. Y hay formas también de acompañarlo, ¿no? El tratamiento farmacológico ayuda a compensar cuando hay un nivel de dependencia física muy elevada. El síndrome de abstinencia generalmente se presenta también con esas características. Por eso es que es sumamente importante el acompañamiento profesional para ver si es necesario algún tipo de fármaco que pueda compensar la abstinencia y que el paciente pueda mantenerse sin fumar, que es el objetivo. Bueno, algunos aspectos neurobiológicos de la adicción al tabaco, reconocer principalmente que la nicotina es una droga altamente adictiva, incluso más que la cocaína y la heroína, por cómo llega rápidamente al sistema nervioso central. La nicotina actúa en los receptores de acetilcolina, a partir de lo cual se van a liberar otros neurotransmisores, principalmente la dopamina en el núcleo accumbens, que genera gratificación, genera placer y bienestar. Entonces, vemos que cuando una persona da una pitada a un cigarrillo, a los 8 segundos hay una descarga de dopamina en el sistema nervioso central que genera placer y bienestar, que eso es lo que reconoce cualquier fumador, ¿no? Cuando fuma se genera esta sensación de placer. Ahora, si ese fumador hoy decide no fumar más, se altera otro sistema que se encarga de la noradrenalina que empieza a generar este displacer, ¿no? Entonces la persona experimenta irritabilidad, insomnio, malestar, alteración del apetito, alteraciones en el estado de ánimo. Entonces vemos cómo el fumador queda como atrapado en esto de el placer por fumar, por un lado, y si no lo hace, el malestar por no fumar. Entonces ahí aparece el fumar un cigarrillo como refuerzo negativo, o sea, es decir, si yo siento malestar por no fumar, vuelvo a fumar un cigarrillo para compensar o aliviar eso que estoy experimentando, ¿no? Entonces, desde ahí también la dificultad de lograr la cesación. Y esto lo trabajamos muchas veces con
Y es importante trabajarlo para entender que no se trata solamente de la voluntad del fumador, es decir, no es que el que no deja de fumar es porque no tiene voluntad, es porque a nivel neurofisiológico se produce todo esto, ¿no? Que tiene que ver con la sustancia misma que está generando cierto desequilibrio y hace que el fumador simplemente no pueda dejar de fumar por todo esto que se altera, ¿no? Entonces es muy importante poder trabajarlo, muy simple, con palabras que no sean muy complicadas, pero también esto genera como esta tranquilidad de saber que hay algo que es lo que me está imposibilitando y que no solamente tiene que ver con mi disposición a dejar de fumar. No sé, José, si querés agregar algo ahí. No, justamente esto, y que los pacientes, las personas que quieren dejar de fumar, sepan que en un tratamiento se trabaja esta triple dependencia. Esto de los aspectos neurobiológicos que tienen que ver con la dependencia física, eso lo vamos a trabajar, muchas veces se trabaja como con la medicación, con la ayuda farmacológica, que ya le vamos a explicar, lo psicológico, con herramientas conductuales también, y lo social, de alguna manera, con estrategias también lo vamos a trabajar y vamos a atacar como esa triple dependencia, las tres patas, digamos, de la dependencia, le vamos a trabajar en un tratamiento, por eso es tan importante, digamos, esto, el poder tener en cuenta, y como decíamos al principio, esta información es importante que la sepan, porque es, de alguna manera, están entendiendo cómo se comporta la nicotina en nuestro organismo, y como vos decías, no es que estamos intentando, no sé, dejar cualquier otro hábito, que seguramente va a ser difícil, pero este tiene como el plus de que es adictivo, ¿sí? Es sumamente adictiva la sustancia y el químico. Así que bueno, Ujú. eso básicamente. Sí, lo que acaba de decir José es clave en esto de cambiar la concepción, ¿no? Y decir, no se trata solamente de un vicio, de una costumbre, de un hábito. O sea, se trata de una enfermedad adictiva. Y hablamos de una enfermedad justamente por todos estos aspectos bueno, que se ven afectados por el consumo de tabaco. Entonces, en el momento en que nos podemos posicionar desde ese lugar, también es que podemos reconocer la importancia del acompañamiento profesional para que se pueda lograr la cesación. Y también se baja un poco la presión que tienen muchas personas en esto de, Exacto. uy, yo vi que tal persona dejó sin ningún tratamiento y sin fármacos, ¿por qué yo no lo voy a poder hacer? Seguramente es porque me falta voluntad, porque no tengo voluntad, por ejemplo. En realidad no es eso, es que la gran mayoría de las personas les hace falta esto por esto mismo, porque estamos hablando de una droga altamente adictiva. Entonces baja un poco la presión de tengo que dejar y por qué no puedo dejarlo yo si otras personas lo dejan. Y porque realmente tiene que ver con factores personales, individuales, con factores que tienen que ver con la sustancia misma y con factores sociales, con la historia misma de aprendizaje. Entonces, vamos a trabajar todos estos aspectos para que la persona pueda encontrar su manera de dejar, ¿sí? La que sea más efectiva para ellos, con estrategias que tienen evidencia de que sirven, ¿no? Totalmente. Bien, la número 4 es ayudar con consejería y tratamiento farmacológico. Como venimos hablando, siempre vamos a recomendar utilizar el estilo de la entrevista motivacional para ir acompañando y estimular la cesación tabáquica durante todo el tratamiento. Bueno, ahí los invitamos también a que puedan leer algo sobre entrevista motivacional. Hay manuales que puntualizan en diferentes estrategias motivacionales para promover diferentes cambios en las personas, en este caso la cesación tabáquica. También, bueno, la consejería para la modificación de comportamiento, y ahí vamos a utilizar, y nosotros nos basamos en tratamientos terapéuticos que han demostrado eficacia, principalmente el desarrollo de habilidades, resolución de problemas, técnicas de manejo de ansiedad, de estrés. Vamos a trabajar con estrategias cognitivas para modificar algunas creencias que se sostienen respecto al consumo de tabaco y también algunas técnicas más conductuales para promover esta modificación de comportamientos que están íntimamente relacionados con el consumo de tabaco. Bueno, poder brindar acompañamiento y estímulo para la cesación y reconocer la importancia del apoyo social, familiar, a lo largo de todo el proceso.
Eso es un punto clave, sobre todo para, como decíamos hace un rato también en esto de la presión de dejar de fumar y poder contar con ese apoyo de parte de un familiar, de parte de alguien significativo para esa persona, para que ese objetivo se lleve a cabo. Y por otro lado, el tratamiento farmacológico como un posibilitador de que ese proceso se lleve a cabo. Y es un punto clave, reconociendo de que el tratamiento farmacológico duplica las chances de éxito en la cesación tabáquica, y siempre lo vamos a considerar como una alternativa importante a lo largo de todo el proceso. Tenemos como dos opciones: por un lado la terapia de reemplazo nicotínico, que se presenta en varias formas, parches, chicles, comprimidos, y que el objetivo de este tipo de terapia es que generar como cierta área de confort en el fumador, y que pueda primero desprenderse del cigarrillo y posteriormente de la nicotina. Tanto los parches como los chicles van administrando nicotina de manera más gradual en el organismo y con otras concentraciones, entonces le van posibilitando a la persona ir disminuyendo o sea, ir dejando primero el cigarrillo para posteriormente generar esta deshabituación de la nicotina. Y por otro lado, los tratamientos farmacológicos que han mostrado mayor evidencia son el bupropión, conocido comercialmente como Lodranal, y la vareniclina, como el Champix. Por un lado, el bupropión es un antidepresivo dual, lo que hace básicamente es reducir la severidad de necesidad de tabaco por demorar la dopamina en el núcleo accumbens, y por otro lado reduce también los síntomas o los signos de abstinencia por estabilizar la noradrenalina en el circuito de la abstinencia. Ese tratamiento se recomienda, bueno, una vez que se empieza a utilizar el fármaco, a los 7 días se propone que el paciente pueda dejar de fumar el día D, y es un tratamiento que dura aproximadamente entre 8 y 12 semanas. Al igual que el Champix, pero que en esto del Champix la acción que genera es diferente, es un agonista parcial de receptores de nicotina, y se va a indicar también una semana antes de dejar, seguido de 12 a 24 semanas de tratamiento. Pero bueno, también la selección del fármaco va a depender mucho de si el paciente presenta alguna comorbilidad con otra patología, la experiencia del profesional médico que va a hacer ese tratamiento, las experiencias previas del paciente con algunos fármacos. Si por ejemplo ya utilizó alguno de ellos, probablemente se indique algún otro. Bueno, es necesario como ir ahí haciendo una valoración clínica muy exhaustiva para, en función de eso, ver cuál es el tratamiento más adecuado. Sí, en relación a eso, Bere, siempre teniendo en cuenta la ayuda, el tratamiento farmacológico tiene que ser con control y seguimiento de un profesional, de un médico, ¿sí? Eh, Algo más a agregar: la terapia de reemplazo nicotínico, los parches, los chicles, se pueden usar complementariamente con tratamiento no nicotínico, por ejemplo el bupropión o el Lodranal. Eso se pueden complementar, pero bueno, esto siempre con seguimiento del médico por cuestiones de seguridad. Bupropión es una medicación que requiere de receta, pero el Champix y los parches y los chicles no, por ejemplo. Entonces, por lo cual es importante esto, hacer hincapié de que tiene algunos efectos adversos todas, y que es importante el seguimiento para ver, digamos, cómo va con el tratamiento y cómo seguir una vez terminado o cuando esté por terminar. Así que es algo que se hace hincapié. ¿Por qué? Porque muchos pacientes vienen también con las experiencias previas de haber tomado solamente bupropión como tratamiento para dejar de fumar, sin hacer tratamiento terapéutico, sin haber estado controlado por un médico. Seguramente o no le sirvió o no pudo dejar. Entonces, el tratamiento farmacológico es un complemento, es una parte importante, sí, del tratamiento en general, pero no es lo único, ¿sí? Sí, como en esto también, ¿no? de que el tratamiento farmacológico no sustituye la decisión de dejar de fumar. O sea, hay que tener una motivación y un deseo para dejar de fumar, y que es exitoso en la medida en que se combina con tratamiento psicoterapéutico de modificación conductual. Entonces, siempre vamos a recomendar bueno, ambos componentes de tratamiento para que realmente sean efectivos, porque como decía José recién, si bien algunos son de venta libre, no garantizan la efectividad. Es necesario
todo este trabajo, bueno, de autoconocimiento, de ir modificando determinados hábitos, determinadas conductas que están relacionadas con el consumo de tabaco, y que por más que uno tome determinado fármaco o utilice un parche, bueno, es necesario trabajar como esta otra área que tiene que ver, como decíamos hace un rato, con los otros niveles de dependencia, la dependencia psicológica y social. El tratamiento farmacológico aborda únicamente una pata, sería la dependencia química o física. Entonces, necesitamos como este abordaje complementario del tratamiento psicoterapéutico y el tratamiento farmacológico como lo más efectivo para dejar de fumar. Bien, y bueno, como último paso, digamos, de esta intervención de las 5A, es el acompañar con seguimiento, ¿sí? Es importante realizar un seguimiento y acompañamiento de los pacientes en entrevistas posteriores. Supongamos que se da esta intervención en una consulta con cualquier profesional de salud, eh, y se da pequeñas intervenciones durante estas consultas. Bueno, después se puede hacer un seguimiento con consultas presenciales o telefónicas. Es muy importante esto, ¿no? Para poder reforzar las herramientas, las estrategias trabajadas en las consultas anteriores. Y el objetivo, como dice ahí, es estimular la adherencia al proceso para prevenir recaídas, ¿sí? Y resaltar positivamente los logros y fortaleciendo el vínculo a través de la empatía, la aceptación y la autenticidad por parte del profesional. A ver, esto es durante todo el tratamiento o durante toda la intervención, poder estimular el vínculo, ser empático con este proceso que genera muchas dificultades a veces, que no es fácil, esto es claro que no es fácil, entonces es sumamente importante el acompañamiento en este proceso. Resaltando los logros, porque por ahí algunas personas quizás no se centran en los logros que obtuvieron, se centran más en que no pudieron hacer tal cosa, no pudieron lograr el objetivo de la semana. Entonces poder resaltar que sí, que hay un esfuerzo, poder resaltar la motivación, poder resaltar los pequeños logros, para así seguir estimulando y avanzando en el proceso, ¿sí? Sabiendo que no es un proceso que se da de un cambio de conducta que se da de un día para el otro, sino pudiendo entender la dificultad que este proceso conlleva. Así que bueno, el acompañar con seguimiento, aunque sea breve, es sumamente importante y va de la mano de todo el proceso. Bien, bueno, hemos llegado al final de esta primera parte, ¿sí? Habiendo hablado un poco sobre las generalidades y algunos datos e información sobre el consumo de tabaco y trabajando sobre este abordaje en atención primaria de salud. En el próximo encuentro, en la segunda parte, trabajaremos específicamente en el programa de cesación tabáquica que llevamos adelante en el CAS Córdoba. Bueno, muchísimas gracias, Bere y José, por acompañarnos hoy, por la claridad y por esta primer clase muy completa sobre las generalidades del consumo, la normativa, la intervención breve, los efectos en general del consumo de tabaco. Muchas gracias a todos y todas por participar en esta instancia de formación y nos vemos en la próxima. Muchas gracias, Pau. Saludos a todos. Nos vemos la próxima.